mientras están cantando. Primera de Reyes 17. Ya, sí, pues. ¿Sabes con Benjamin? Ya. Sí, pues. Que cuando su pueblo clama la victoria, con todas sus dificultades, su iglesia nunca deja sola. La victoria, en todas sus dificultades, su iglesia nunca deja sola. Yo he visto Sí. Amén. Que Dios les bendiga. Les saludo a todos mis hermanos que están conectados en esta señal, en esta sintonía, viendo esta predicación maravillosa. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Gonzalo Pinilla. Estoy junto a mi pastor Luis Flores. Amén. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Pero antes de tocar ese tema, quiero que mi pastor Flores lo salude por mientras yo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias doy al Señor en esta tarde por darme nuevamente esta maravillosa oportunidad de poder estar junto a ustedes en este día para bendecir y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios. No es otro el propósito, sino solamente bendecir y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Dios, enaltecer su glorioso nombre, porque eso el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, a nosotros esa hermosa bendición, ¿no es cierto?, de poder nosotros ser portadores de la palabra y a la vez, ¿no es cierto?, a través de estos medios también llevarles a ustedes la bendición de Dios, porque entendemos, mi hermano Gonzalo, que hay muchos hermanos que nos están reuniendo. Bueno, de por sí, ¿no es cierto?, casi la mayoría de la iglesia en Chile está cerrada, pero hay hermanos que se están alimentando a través de estos medios que nosotros predicamos la palabra del Señor. Así que vaya, para mis hermanos, un cariñoso saludo, especialmente para los hermanos, ¿no es cierto?, que están en cuarentena, ¿no es cierto?, en Santiago. Que el Señor les bendiga, ¿no es cierto?, en Iquique también, y las comunas que van a entrar también, ¿no es cierto?, en cuarentena, que el Señor les bendiga grandemente.
Y gracias al Señor que no decretaron, amado hermano, invernación. Amén. Porque ahí era total el asunto, no se podía salir a ningún lugar. Así que gracias al Señor que todavía, ¿no es cierto?, pueden salir a comprar algunos. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Así que un cariñoso saludo y esperamos ser de bendición en esta tarde. Dios le bendiga. Amén. Vamos a empezar con una oración en este momento. Amén. Para que Dios nos vaya guiando desde el inicio hasta el fin. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, en este momento, por estar delante de tu presencia, Señor, predicando de tu palabra, alabando y bendiciendo tu nombre, glorificándote, Señor, a través de tu escritura, a todas las naciones, a todos los pueblos que nos están mirando en esta hora. Padre Santo, queremos ser de bendición, queremos ser canales de bendición, Amén. Queremos ser un puente de bendición, Sí, queremos ser vasijas utilizadas por ti, porque dice tu palabra que hay dos clases de vasos, hay vasos de Amén. honra y vasos de ira, y nosotros somos vasos de honra porque usted nos ocupa por misericordia. Señor Jesucristo, toda persona que esté necesitada y hambrienta, con sed de justicia, que pueda ser alimentada a través de tu palabra en Amén. esta hora, que pueda haber bendición de Dios a través de estos mensajes, Señor, a través de estos testimonios, a través de esta exhortación que le vamos a dar a tu sagrada escritura. Bendice, Señor, a nuestro pastor Luis Flores. Señor, susténtalo en este tiempo, Padre Amén. Santo, peligroso en este tiempo de escasez, como también a mí, Padre Santo, Sí, Señor. que no nos falte, Padre Santo, el alimento sobre nuestra mesa. Hay una promesa sobre todos tus hijos, Señor, que no mendigarían pan ni Amén. agua porque usted está preocupado de nosotros, porque así como alimenta a las aves de los campos, así, Padre Santo, alimentará a sus hijos, Señor, Amén. cuando Así es, llegue el Señor. momento de escasez. Amén. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Así que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en este momento para poder predicar de su palabra. Amén. En este día vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos, podríamos decirlo así. Amén. Que vamos a tocar el tema de la vida de los profetas, de la vida de los grandes hombres de la fe. Amén. Vamos a ver el inicio de su carrera hasta el término de su carrera. Toda su biografía, todos los hechos. Claro que no los vamos a detener por mucho tiempo en cada uno de sus hechos, porque son muchos. Amén. Pero vamos a tocar todas las áreas que ellos tuvieron participando acá abajo en la tierra. Amén. El primer profeta que vamos a dar comienzo en esta serie de hombres de la fe va a ser el profeta Elías. Amén. El profeta Elías. ¿Por qué hemos escogido el profeta Elías? ¿Por qué? Porque fue uno de los más grandes profetas del Amén. Antiguo Testamento. Amén. El profeta Elías, déjeme decirle que el significado del nombre Elías en hebreo significa Jehová es mi Dios. Amén. Tenía por sobrenombre Elías Tisbita, pero era originario del pueblo de Galaad. Amén. Él tenía un sobrenombre acá abajo en la tierra. Cuando él estuvo en la tierra, él tenía un sobrenombre y era Elías el Tisbita. Y muchas personas piensan que Elías era de Tisbe, que era un pueblo cerca de Samaria, cerca de Jerusalén. Pero no, mi hermano. Elías era de Galaad, era procedente, era originario de Galaad. Amén. Y vamos a empezar con el versículo base que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 1 en adelante. ¿Puedo leer el versículo 1? Yo lo voy a leer, amén. En el versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años por mi palabra. Bendición de parte de Dios. Amén. Entonces, nos podemos dar cuenta, pastor, que aquí aparece Acab. Amén. El rey Acab. ¿Puede dar una introducción a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Santo sea su nombre. Bueno, el rey Acab, ¿no es cierto?, fue un rey que reinó en Galaad, precisamente donde, ¿no es cierto?, estaba oriundo, por decirlo así, ¿no es cierto?, Elías. Amén. Un gloria al Señor. Que Dios le bendiga grandemente. El pecado y la maldad empezaron profundamente
hacer estrago en Israel durante el reinado del rey Acab. Amén. Perseveraba francamente la dureza de corazón contra los mandamientos de Dios. Aumentó la adoración a Baal. Amén. Aumentó, como digo, ¿no es cierto?, la apostasía, ¿no es cierto?, en Israel. Y Dios envió al poderoso profeta Elías, gloria al Señor, ¿no es cierto?, para que profetizara, amén, y para que hablara de la palabra del Señor a un sistema religioso y corrupto, amén, a proclamar el propósito de Dios para el reino y la ciudad de Israel. Amén. Esa, ¿no es cierto?, es, amados hermanos, lo que el propósito de Dios, amén, a Baal, gloria a Dios. ¿Y dónde les tocó el Señor, mi hermano, a este pueblo, gloria al Señor, ¿no es cierto?, por decirlo así, o a los seguidores de Baal, porque a ellos les adjudicaban, ¿no es cierto?, que Baal era el Dios, el que estaba encargado de la lluvia. Amén. Amén. Por ende, ¿no es cierto?, la lluvia y la lluvia traía prosperidad, amén, a la tierra, porque la tierra podía producir. Amén. Entonces, Elías, ¿no es cierto?, para que se dieran cuenta, gloria al Señor, que el Dios que ellos alababan no era un Dios verdadero, real. Elías, amados hermanos, Elías, ¿no es cierto?, le profetizó diciendo que no habría lluvia, amén, desafiando, aleluya, también a Baal, amén. Gloria a Dios, porque él sabía y estaba seguro de que el que él adoraba era el Dios verdadero. Y dice, ¿no es cierto?, que le dijo que no habría lluvia hasta que él volviera a abrir su boca para anunciar lluvia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, les tocó prácticamente, yo creo que el amor propio contra su Dios. Amén. Que Baal, ¿no es cierto?, como vuelvo a decir, que a él le adjudicaba la lluvia y la prosperidad de los frutos, amén, de la tierra en ese tiempo. Gloria al Señor. Dios bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Qué maravillosa introducción da nuestro pastor Luis Flores. Y también, para agregar al comentario de él, cuando Satanás, el diablo, prepara un hombre para que ese hombre lidere el pecado, Dios, por otro lado, está preparando otro hombre. Amén, amén, amén. Porque todos sabemos que cuando apareció el rey Nabucodonosor, apareció también Daniel. Amén. Cuando apareció Goliat, también apareció David. Cuando apareció Faraón, entró en escena Moisés. Amén. Entonces, el diablo prepara a sus hombres y Dios prepara a sus hombres. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué el rey Acab había llevado esa abominación al pueblo de Israel? Vamos a darnos cuenta por qué. ¿Por qué? Porque se casó con yugo desigual. Amén. Y su mujer era llamada Jezabel. Amén. Y era sacerdotisa y profetisa de Baal y de Acera. Baal y Acera, que eran dioses paganos. Como decía nuestro pastor, a Baal se le atribuía que era el dios de la lluvia. Amén. Pero también se le atribuía otra cosa, que tenía dos lados, que era el dios de la lluvia y el dios del sol. Aleluya. Amén. Sí. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios lo avergüenza en esas dos cosas. Amén. En la lluvia y en el sol. Bendecido sea el nombre Amén. De Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Porque dice la palabra de Dios que este hombre llamado Acab, que era el rey de Israel, porque en ese tiempo estaban dividido el reino. Sí. Estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Amén. El reino de Judá tenía dos solamente tribus y tenía a Jerusalén por capital, y el reino de Israel, que tenía 10 tribus, y la capital era Samaria. Por eso se le dice el rey en Samaria. Bendecido sea el nombre de Dios. Y en ese tiempo el rey de Israel, que estaba a cargo de 10 tribus, que ya era llamado Acab, tomó yugo desigual. ¿Y qué es lo que le decían en el Antiguo Testamento? Que no tomen yugo desigual. Amén. Porque las otras mujeres o los otros hombres adoran otros dioses. Así es. Y cuando adoren otros dioses, ustedes van a terminar adorando otros dioses. Amén. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó esa mujer al reinado e impuso una ley de levantar lugares altos para Baal y Acera. Y escuche bien qué significan los lugares altos. Los lugares altos eran donde se iban a hacer los sacrificios a su Dios, donde se sacrificaban niños y se hacían, imaginen lo que se hacía en los lugares altos, porque dicen que Baal era el dios de la lluvia y el dios del sol, y Acera era la diosa de la fertilidad. Y ahí arriba
tenía 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y los profetas de Acera eran los sacerdotes de la fertilidad. Entonces, ¿qué se hacía en los lugares altos? En los lugares altos, cuando una mujer no era capaz de tener hijo, tenía que ir a los lugares altos y tenía una orgía y tenía relaciones con los profetas de Acera, como eran los profetas de la fertilidad. Y así como también un hombre, cuando no podía tener hijo, iba para arriba y tenía relaciones con la sacerdotisa de Acera. Entonces esos eran los lugares altos que Dios abominaba. Por eso la palabra de Dios dice que Acab levantó lugares altos donde se hacían orgías, donde se hacían sacrificios a Baal y a Acera, porque se supone que Baal es el hombre y Acera es la mujer. Eran dioses que se estaban unidos. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces ahí apareció Elías, mi pastor, Elías que venía de Galad, y le dijo: ahora ustedes, como están adorando a otro Dios, este Dios verdadero los va a dejar sin lluvia. Porque eso es lo que pasa. Cuando usted le adora a otro Dios, Dios quita la cobertura y sobre tu cabeza no va a haber lluvia y no va a haber bendiciones, sino que vas a pasar por una sequía espiritual. Amén. Siga usted, pastor. Amén, gloria al Señor. Elías, ¿no es cierto?, dice que no habría lluvia, gloria al Señor. Como mensajero de Dios, Dios dio un mensaje de juicio contra, ¿no es cierto?, aquel pueblo, gloria a Dios, desordenado de Israel. Amén. Y detendría la lluvia por 3 años y medio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿no es cierto?, porque ellos, como decía al comienzo, ¿no es cierto?, ellos creían que Baal era el Dios de la lluvia, como decía mi hermano, ¿no es cierto?, y del sol. Entonces, gloria al Señor, Dios, ¿no es cierto?, tiene que levantar hombres, amén, hombres, para, ¿no es cierto?, anunciar la palabra de Dios, para hacer volver el pueblo hacia Dios. Amén, bendito sea su nombre, que el Señor nos bendiga grandemente y dar gracias a Dios por eso, porque siempre Dios, amado hermano, cuando quiere, ¿no es cierto?, Dios tiene el propósito del hombre, amén, porque Dios siempre ha estado preocupado del bienestar nuestro, amén, del bienestar de cada hombre. Entonces, ¿no es cierto?, Dios, amado hermano, le manda a este hombre, gloria al Señor, para que muchos vean, aleluya, el poder glorioso de Dios, amén, el poder glorioso de Dios sobre esto, gloria al Señor. Que imagínense que ellos no creyeron, amén, de que iba a llover, amén, no creyeron que iba a cesar la lluvia, gloria a Dios, pero le costó un precio a este varón, ¿no, mi hermano? Le costó un precio, amén. ¿Qué es lo que pasó en esta historia? Imagínense, vemos que Elías, en parte, cuando está con Dios, vamos a verlo más adelante, cuando está con Dios es valiente, pero sí, cuando está en la carne es el hombre más miedoso del mundo, el hombre más depresivo del mundo. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Y él se presentó ante el rey y le dijo esta profecía: no va a haber lluvia ni rocío. Escuche bien. ¿Por qué ni rocío? Porque Israel está establecido en el desierto. Y en Israel las cosechas y las siembras era el rocío, lo que lo bañaba, porque sabe usted que en el desierto no llueve, amén. Sino, ¿por qué el rocío? Porque en el desierto, en el día hay más de 36 grados de calor, y en la noche hay menos 12 grados, menos 12 grados Celsius, y cuando se empieza a derretir y cuando empieza a subir el sereno, cuando empieza a calentar el sol, cae el rocío y ahí se riegan todas las plantas de Israel. Pero dijo la palabra por el profeta Elías que no iba a haber lluvia ni rocío. Eso quiere decir que no iba a haber lluvia ni rocío. Escuche bien lo que le voy a decir. Y no va a haber lluvia ni rocío. ¿Usted cree que iban a fructificar las plantas? No. El trigo, la avena, ningún árbol frutal iba a fructificar, porque ellos necesitan del agua, porque el agua sabemos que es la vida. Amén. Y si falta el agua, no hay vida. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Y eso lo podemos ver, mi hermano, como un juicio de parte de Dios para el pueblo impío. Amén. Un pueblo que se había olvidado, ¿no es cierto?, de las promesas del Señor, porque ellos, ¿no es cierto?, siendo los adoradores, los verdaderos adoradores de Dios, se dieron vuelta, amén. Se fueron, ¿no es cierto?, contra los dioses de Acera y Baal, amén. Se olvidaron de que, ¿no es cierto?, del Dios verdadero. Entonces, por eso que Dios, ¿no es cierto?, envía, lo podemos ver que la lluvia, amados hermanos, que no cayó, fue, ¿no es cierto?, algo como
como un juicio contra el pueblo de Israel, un juicio, gloria a Dios, para siempre, porque Dios siempre va a mandar juicio, ¿no es cierto?, a las naciones, a los países, amén, para hacer volver al hombre, ¿no es cierto?, del pecado, hacerlo volver a Dios. ¿No es así, mi hermano? Amén. Estaba buscando un versículo bíblico que en Jerusalén se sube a adorar a Dios, y Dios estableció después de esto, después del tema de Reyes, estableció que el que no subiera a adorar a Dios en Jerusalén, a él se le iban a cerrar las puertas del cielo y no le iba a llover en todo el año. Eso está establecido en la palabra, si no me equivoco, está en Zacarías, lo andaba buscando el versículo, pero ya pasamos al otro versículo, amén. Después se lo encuentro y se lo digo, donde después una ley. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, oye, llega la hora, y la hora es que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Pero la samaritana, pero dicen ustedes los judíos que solamente hay que subir a adorar a Jerusalén, porque era establecido por Dios. Sí. Pero Jesucristo dice, no, es que llega la hora, es que ahora adoran a Dios en espíritu y verdad, que ni en este monte, ni en el otro, sino que en espíritu y en verdad. Bendecido es el nombre de Dios. Amén. Entonces, cuando Elías, escuche bien, cuando Elías profetiza sobre ese juicio en contra del rey Acab y en contra de su esposa, de su mujercita llamada Jezabel, ¿qué es lo que pasó? Él se fue al arroyo. Amén. Porque Dios le dijo, ándate al arroyo. Amén. Y le dijo así, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Entonces eso quiere decir que las personas que adoran a otros dioses quedan sin agua, y los que adoran a Dios son abastecidos. Amén. Por eso que la escritura por eso dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria al Señor, porque en medio de los juicios de Dios, Dios a su pueblo lo va a librar, a sus hijos lo va a librar, amén. Y vemos, ¿no es cierto?, gloria al Señor, la palabra del Señor, amado hermano, sobre este hombre, o sea, la confirmación de que ¿no es cierto?, el profeta estaba hablando lo necesario y aparte, ¿no es cierto?, abría la boca y era palabra de Dios que salía de sus labios. Se cumplió en todo momento. Por eso que la Escritura, ¿no es cierto?, dice, amado hermano, que lo envió, ¿no es cierto?, gloria al Señor, allí al arroyo, amén. Pero él no quería ir, pues, amén. Amén. Él no quería ir, pero Dios le mandó, ¿no es cierto?, lo mandó que se quedara ahí, aleluya, y él lo iba a alimentar y él lo iba a sustentar, amén, porque Dios no es hombre para mentir, ¿no es cierto? Y mire, me voy a ir a David, ¿no es cierto?, donde dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Promesa del Señor. Y promesa que se cumplió sobre este hombre. Amén. Imagínense allí, ¿no es cierto?, a un arroyo, yo me imagino, gloria al Señor, escondido en una montaña. Amén. Escondido en una montaña, en una cueva, y allí Dios le llevaba alimento por la mañana y por la tarde. Y nada menos que le mandaba carne. Amén, bendito sea el Señor. Carne y pan. Amén. Carne y pan, amén, gloria al Señor. Hacerse unos sándwiches. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Y agüita, ¿no es cierto?, gloria a Dios para siempre. Arroyo. Del arroyo. O sea, estaba ahí, ¿no es cierto?, él, amado hermano, en la bendición, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. La obediencia, amén. Eso es las consecuencias que trae la obediencia. Como te decía, la consecuencia, ¿no es cierto?, que está la obediencia de creerle a Dios y obedecerle a Dios es, amado hermano, que, ¿no es cierto?, gloria al Señor, nosotros, si nosotros obedecemos a Dios, amén, gloria al Señor. Cuando dice esa palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán por añadidura. Amén, o sea, que vale la pena alabar y decir el nombre del Señor, vale la pena. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor están sobre sus hijos. Amén, sobre sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos del Señor? Los que alabamos, bendecimos y glorificamos al Señor, como decía mi hermano al comienzo, en espíritu y verdad. Amén. Entonces nosotros somos los verdaderos hijos del Señor, gloria a Dios, y esperamos, ¿no es cierto?, la bendición de Dios que siempre va a estar con nosotros. Entonces el profeta, ¿no es cierto?, es enviado por Dios, amados hermanos, por Dios, es enviado, ¿no es cierto?, allí, aleluya, gloria a Dios, allí, ¿no es cierto?, allí al arroyo, gloria a Dios, para siempre, a donde, ¿no es cierto?, para él, amado hermano, era, ¿no es cierto?, motivo de bendición, porque tenía alimento, amén, y agüita, gloria al Señor, y los otros no tenían nada.
Nada, nada, Nada. Amén. Durante 3 años no tuvieron agua, no tuvieron un buen alimento. Durante 3 años y medio, gloria al Señor. Y el profeta, allí estaba él con la bendición de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios para siempre. Y ven, bueno, vamos a ver algo más adelante, ¿no es cierto? Amén. En la palabra del Señor, gloria a Dios para siempre, que Dios también lo envía a otro lugar. Amén. Mire, escuche lo que le voy a decir. Hay 2 traducciones para la palabra cuervo. La primera traducción es que unos avecitas negras, como ellos son carnívoros, usted sabe que los cuervos son carnívoros. Amén. Amén. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué había tanta carne botada en el piso? Hágase la pregunta. Si no había lluvia, ¿acaso no se iban a morir los animales por ahí? Se iban a morir por docena. Se dice la palabra de Dios que cuando Acab empezó a ver que no llovía, lo empezó a buscar desesperadamente a Elías para matarlo. Amén. Dice que lo buscó por todo Israel, Sí, que no había casa donde no había registrado. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Y empezaron a darle muerte a todos los profetas que eran de Jehová. Amén. Sí. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, que vinieron cuervos que le llevaban carne y pan. Amén. Pero la otra traducción, porque hay hartas traducciones, una dicen que eran esas aves negras que son carnívoros. Los otros dicen que eran los árabes. A los árabes en la antigüedad se les decía cuervos porque eran mercaderes del desierto. Y esos mercaderes pasaban por el Jordán en la mañana cuando iban a vender a Samaria y en la tarde. Entonces dice que le traían pan en la mañana y carne en la tarde. Amén. Pueden ser las 2 traducciones que le dan los eruditos bíblicos, que pueden ser los pajaritos o pueden ser los árabes, que se les llamaba cuervo en la antigüedad. Pero en este tiempo a los cuervos se le dice a las personas que están sin Cristo y que nos bendicen a nosotros, amén, a las piedras, como dice que hasta las mismas piedras va a ocupar para bendecirnos. Amén. Pero ¿de dónde se fue? Cuando dice la palabra de Dios, y pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre toda la tierra. Amén. Y ahí el profeta Elías toma sus cositas y el profeta Elías, lo bueno que era que se movía cuando Dios le decía. Cuando Dios ordena, Amén. Dios respalda. Escuche Amén. Bien, cuando Dios ordena, Dios respalda. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y muera allí, porque allí yo le he dado orden a una mujer viuda, a una viuda, donde las viudas tienen necesidad, amén. Amén. Y llegó ahí, mi hermano, llegó donde la viuda, y esta viuda tenía un hijo, amén. Amén. Y esa viuda le dijo, y el profeta Elías le dijo así, entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí había una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña para hacer fuego. Así es. Y la llamó y le dijo, oye, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que yo pueda beber. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, oye, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y tengo en la tinaja un poco de aceite. Y ahora estoy recogiendo 2 palitos de leña, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir mañana. Amén. Eso quiere decir que iban a tener para el día unos pancitos. Amén. Pero cuando llega Dios, amén. Amén. Bendice. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías le dijo, dame a mí primero y no te faltará el pan y no te faltará el aceite. Porque ese fue el segundo milagro que hizo el profeta Elías. Recuerda usted que en el Antiguo Testamento habían 2 profetas que hicieron muchos milagros. El primero fue Moisés, que parece que fueron como 19 milagros, y el otro fue Elías, que hizo 17, si no me equivoco, amén. Pero le dijo, aliméntame a mí primero, porque cuando uno le da algo a un hijo de Dios, dice amén. Que no quedará sin recompensa amén. Y no quedará en vano. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ella le dio primero el bocado de pan y el poco de agua, dice que el profeta Elías puso las manos sobre la vasija de aceite y sobre la vasija de harina. Después usted me va a dar el significado de la harina y del aceite, amén. Y no faltó harina, no faltó pan y no faltó aceite. Amén. Del significado de la harina. ¿Qué es lo que se hace con la harina y cuál es el aceite? Amén. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos bendiga grandemente, amados hermanos. Mire, gloria al Señor. Yo estaba pensando primero, mi hermano, en sus palabras, gloria al Señor, ¿no es cierto? Porque cuando llega el profeta, ¿no es cierto?, ante la viuda, gloria a Dios, a pedirle,
Ahí hubo un acontecimiento que no lo narra la Escritura. No lo registra. Amén, no lo registra. Pero, ¿no es cierto? Ella dijo, primero se negó. Amén. Pero cuando el profeta, ¿no es cierto?, dijo, así ha dicho Jehová el Señor, aleluya, esta mujer se estremeció. Amén. Porque, ¿no es cierto?, cuando los profetas decían, así ha dicho el Señor, el pueblo de Dios se estremecía, hermanos. Gloria a Dios, ¿no es cierto?, en obediencia a la palabra gloriosa de nuestro Señor. Entonces, cuando el profeta, ¿no es cierto?, le dice, aleluya, gloria a Dios, así ha dicho el Señor, esta mujer, ¿no es cierto?, agarra, o sea, toma, ¿no es cierto?, el leño, toma la harina y va y la hace, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y le da primero al siervo, amén, al siervo de Dios, bendito sea su nombre, al hombre que Dios había enviado, amén. Dios sabía, amado hermano, ¿no es cierto?, la condición de aquella viuda, amén. Sabía que la viuda era pobre, que la viuda no tenía nada más, pero Dios quería, ¿no es cierto?, gloria al Señor, a través de esta palabra, amén, quería Dios, ¿no es cierto?, avivar la fe de esta mujer. Amén. Que la mujer, ¿no es cierto?, recibiera, gloria al Señor, ¿no es cierto?, la promesa gloriosa de Dios. Amén. Bendito sea su nombre, porque Dios, ¿no es cierto?, a sus hijos los bendice. Amén. Esta mujer, ¿no es cierto?, estaba desfallecida solamente con su hijo a punto de morir. Gloria a Dios. Pero a los suyos Dios los levanta. Amén. Dios no deja a los suyos que se pierdan. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿no es cierto?, dice ella, tengo una poca de harina, amén, y la vamos a comer para que mañana muramos. Amén. Era lo último que tenía. Pero ella no contaba, amén, gloria al Señor, que sobre ella iba a caer la bendición gloriosa del Señor Jesucristo. A la cual, ¿no es cierto?, fue bendecida, dice, ¿no es cierto?, su harina y su aceite. Bendito sea su nombre. Para mí, ¿no es cierto?, el aceite simboliza el Espíritu Santo, glorioso de Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Y la parte de la harina no la tengo bien clara, mi hermano. La harina se hace pan. Amén. 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 La harina, sí, correcto. ¿Cierto? La harina, ¿no es cierto?, que es la que viene producto, ¿no es cierto?, de la tierra, amén, del trigo, gloria al Señor, a la cual, ¿no es cierto?, también la harina, gloria al Señor, ¿no es cierto?, usted la revuelve, gloria a Dios, y se puede hacer, ¿no es cierto?, la masa, y como dice mi hermano, ¿no es cierto?, la harina, se fabrica el pan, y para nosotros el pan significa, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, como dijo Lucas, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el Señor le bendiga grandemente. Entonces no iba a faltar la palabra ni el Espíritu. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces para eso, ¿no es cierto?, para eso vino Dios, ¿no es cierto?, a esta mujer, ¿no es cierto?, le trajo este mensaje para avivar la fe de esta mujer que estaba ya a punto de fallecer, de morir, amén, gloria al Señor. Pero la bendición de Dios cayó sobre ella, para sus hermanos. A lo mejor cuando jamás lo esperó, amén, bendito sea su nombre. Dios envió los recursos justos y necesarios y a la medida justa, bendito sea su nombre. Amén. Dice en el versículo 16 del capítulo 17, dice así: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de la boca del profeta Elías. Eso quiere decir que no escaseó la harina y no menguó el aceite. Amén. Había palabra y había espíritu. Amén. Pero después de esto pasó algo. Amén. Después de esto pasó algo, dice que enfermó de muerte el hijo. Amén. Amén. Imagínense usted, ¿por cuánto tiempo no menguó la harina? ¿Por cuánto tiempo no escaseó la harina y no menguó el aceite? Dice que eran 3 años de escasez. Sí. Imagínense, yo no sé cuánta harina aguantará por 3 años, amén, quintales y quintales, amén, pero dice la bendición de Dios como es grande, amén, 3 años y medio, amén, pero miren lo que pasó, se falleció porque enfermó de muerte el único hijo que tenía esta viuda, y ahí ella le reclama, y le dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer la memoria de mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo? Le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó a su aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y dice que se tendió sobre él 3 veces y el niño vivió. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Eso quiere decir que el profeta Elías, aparte de ser profeta, estaba ungido todo su cuerpo. Amén. Porque dice que se tendió sobre él. Eso quiere decir que se acostó sobre él. Amén. Mano con mano, cara con cara, ojo con ojo. Y dice que le soplaba en su nariz. Amén. ¿Cómo serían los profetas
que hasta el mismo aliento tenía vida porque tenía la boca de Dios. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Estaban ungidos hasta los huesos como el profeta Eliseo. Aleluya, Eliseo, oiga, bella historia esa, amén. Donde Eliseo, ¿no es cierto? Dice la escritura que Eliseo, Eliseo ya llevaba un año muerto, amén. Cuando murió un hombre, ¿no es cierto? Y lo tiraron sobre él, ¿no es cierto? Gloria al Señor, en la fosa, y cayó sobre el cuerpo de Eliseo. Y el hombre se paró, resucitó. Amén, gloria al Señor, que Dios lo bendiga. Era glorioso, ¿no es cierto? El poder. Por eso que yo cuando comenzamos, amado hermano, dije, el poderoso profeta Elías. Amén. Porque era un hombre poderoso. Amén. Él, ¿no es cierto? Sabemos que él estaba el Espíritu Santo de Dios, entonces él tenía el poder de Dios en su vida. Amén, gloria al Señor, que Dios lo bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Y en la bandera de Israel salen dos candeleros al lado. Amén. Y uno candelero es Elías y el otro candelero es Moisés, porque son los que representan a la nación de Israel. Amén. Amén. El pueblo por Dios. Amén. Amén. Escuche bien, el pueblo por Dios dice que Dios escogió a esta nación para que ellos fueran su pueblo santo, porque todas las otras naciones adoraban a miles de dioses, millones y millones de dioses, pero esta nación iba a adorar a un solo Dios. Así es. Y es el único Dios verdadero. Amén. Después de, ¿qué pasó? Después de irse del arroyo, de ser alimentado por los cuervos, lo alimentó una viuda. Y después se le murió el hijo a la viuda y dice que lo resucitó acostándose arriba de él y soplándole sobre su nariz. Pero después de esto se le manda Elías a encontrarse de nuevo con Acab. Amén. Y dice en el capítulo 18, versículo 17, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Amén. El ladrón detrás del juez. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y tu casa, la casa de tu padre, dice, han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo los Baales. Y envía ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aceras que comen en la mesa de Jezabel. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Dios manda al profeta Elías a encontrarse con el rey Acab, dice que le dio un mandato que fuera para allá, porque dice aquí en el capítulo 18, pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías al tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab, que yo haré llover nuevamente sobre la tierra. Amén. Eso quiere decir que Dios ya tenía preparado un milagro. Amén. Tenía preparado un milagro, pero antes tenía que volver el corazón del pueblo de Israel. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando él se presenta ante Acab, dice la palabra de Dios, que Acab le dice, eres tú el que has turbado al pueblo de Israel. El patúo. Amén. Amén. Sabiendo que él estaba adorando a otros dioses. Amén. El que había caído. Amén. Él el que había... Amén. Gloria al Señor. Siempre yo digo una cosa que no es bíblico lo que voy a decir. Amén. Pero siempre el chancho quiere ensuciar al otro. ¿Cierto? Gloria al Señor. Entonces, eso es, amado hermano, lo que aconteció, ¿no es cierto?, con este hombre. Amén. Él, ¿no es cierto?, gloria al Señor, lo acusó de revolucionario, lo acusó de maquinar al pueblo. Amén, gloria al Señor. Pero este profeta, ¿no es cierto?, gloria al Señor, sabía de que él estaba, ¿no es cierto?, en la palabra, estaba en el cumplimiento de la palabra del Señor. Y mientras, ¿no es cierto?, gloria al Señor, este hombre sabía la seguridad, amén, gloria al Señor, y Dios lo usa, ¿no es cierto?, para hacer grandes milagros, amén, gloria al Señor. Vamos a llegar a una parte muy hermosa, muy preciosa, ¿no es cierto?, gloria al Señor, donde, ¿no es cierto?, se encuentra con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, aleluya, gloria al Señor, y allí Dios también, ¿no es cierto?, hace volver, gloria a Dios, el pueblo hacia Dios. Bendito sea su nombre, gloria al Señor, porque Dios, amado hermano, siempre va a tomar los medios. Amén. No me canso de decir eso, amado hermano, que siempre Dios va a tomar los medios para que el hombre se vuelva a Dios. Dios es misericordioso, Dios anuncia a Dios. Dios no es un Dios tajante, ¿no es cierto? Gloria al Señor, lo demostró mandando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para que nosotros tuviésemos la oportunidad. Amén. A este pueblo también, amado hermano, gloria al Señor, Dios, ¿no es cierto?, le da la oportunidad, gloria al Señor, de que puedan ver el poder glorioso de Dios a través de este profeta. Amén.
¿Y por qué decía, ¿no es cierto?, el rey Acab, gloria al Señor, que era un perturbador? Porque él, ¿no es cierto?, le estaba haciendo de tropiezo a los planes que él tenía, amén, junto a su esposa, amén, gloria al Señor, que Dios nos bendiga grandemente a nosotros para que nosotros podamos obedecer solamente a la palabra del Señor. Amén, que Dios nos bendiga. Amén. Y sabe que cuando le fue a encarar a este rey Acab, que ha sido el peor rey de Israel, dice la Biblia que no hubo como él, peor rey, porque era incitado por su mujer, más encima lo mandaba a la mujer, amén. Bendecido sea el nombre de Dios, igual que a otros dos, bendecido sea el nombre de Dios, amén. Entonces, mi hermano, dice que se juntó, pero fueron 450 solamente para allá, amén. Amén. No fueron los 400 profetas de Acera, sino que llegaron solamente 450 profetas de Baal. Y voy a leerle mejor, mi hermano. Dice en el 18, Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 20. Acab envió el mensaje a todos los israelitas y los reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Amén. Imagínense todo un país arriba de un monte. Eso de harta multitud. Sí, amén. Amén, porque eran hartas tribus. Amén. Sí. Bendecido sea el nombre de Dios. Yo me Entonces, imagino era algo campal. Amén. Sí, amén. Y ahí tenía que estar todo Israel presenciando quién Amén. era Dios. Amén. ¿Caso era Baal o caso era Amén. Jehová? Amén. Porque para eso los congregó. Sí. Y le dijo, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Aleluya. Si Baal es su Dios, sigan a Baal. Pero si Jehová es su Dios, sigan a Jehová. Amén. Entonces Elías le dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Eso es lo que tenía Elías, que se sentía único. Amén. Sí, amén. Y después vamos a ver que no era el único que estaba ahí. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Solo yo he quedado como profeta del Señor. Amén. Pero los profetas de Baal dice que son 450. Amén. Aleluya. Que nos den 2 novillos. Escojan un novillo para ellos y despedácenlo y colóquenlo sobre la leña. Amén. Pero no le pongan fuego debajo. Escuche bien, no le pongan fuego debajo. Así. Que yo prepararé el otro novillo y le colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Amén. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de mi Dios. Amén. Y el Dios que responda por fuego, escuche bien, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, así será. Amén. Amén. Voy a explicar este tema. Y no le pongan fuego debajo. Amén. Entonces, Baal era supuestamente el dios de la lluvia y el dios del sol. Amén. Amén. Y ya se habían dado cuenta, el pueblo de Israel ya estaba medio convencido que no tenía poder en la lluvia porque no había llovido en 3 años. Y ahora tenían que convencerse la media mitad, demostrar que tampoco era dios del sol. Amén. Amén. Y Elías le dice, tráigame un becerro de los pocos que quedaban porque no había muchos becerros. Sí. Tráigame un becerro para mí, que yo voy a hacer un holocausto y ustedes hagan otro holocausto. Amén. Y no le pongan fuego debajo. Y el Dios que responda con fuego, que ese sea Dios. Amén. Amén. Eso quiere decir que el fuego no tenía que prenderse debajo, Amén. sino que el fuego tenía que caer del cielo, descender del cielo y consumir el holocausto. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Gloria a Dios. En este tiempo, ¿qué es lo que pasa con las manifestaciones por emociones? ¿De dónde empieza el fuego? ¿Acaso el fuego no empieza acá abajo, un fuego terrenal? Sí. Y ese fuego terrenal no quema el pecado, sino que solamente emociones. Así es. Pero cuando usted invoca y le clama el nombre solamente de Jehová es Dios, Dios manda fuego del cielo. Porque Dios se hace manifestar por fuego, bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, mi hermano, eran 450 profetas. Dice que al mediodía, dice que ellos gritaban, saltaban. Y Elías se sentó, yo me imagino, apoyado en un árbol diciendo, oye, griten un poquito más fuerte. Griten un poquito más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Despiértelo. Quizás viene de camino, está haciendo otro trabajo. Amén. Sí, sí. Entonces ellos, imagínense, 450 profetas gritando, saltando, porque les digo yo, que en este tiempo hay muchas manifestaciones que no son de Dios. Muchas veces saltan, corren, gritan, algunos se hacían tajadas, dice que después se empezaron a cortar, después se empezaron a pegar, esperando que Baal le respondiera, pero Baal era un Dios hecho por manos de hombre. Él tenía ojos, pero no veía. Así es. Tenía oídos, pero no escuchaba, tenía boca, pero no hablaba. Gloria pero al nuestro Señor. Dios
es un Dios omnisciente, Amén. omnipresente, Sí, omnipotente, un Dios Amén. que es espíritu, que está en todo lugar, Sí. un Dios que tiene ojos y que mira, un Dios que tiene oído Amén. y que escucha, un Dios que tiene boca y que habla, mi hermano. Así es. Y en ese día ellos estuvieron todo el mediodía gritando, Amén. gritando, Amén. gritando y no voló ni una mosca. Amén. Pero cuando Elías empezó a hacer su holocausto, Amén. dice que más encima lo hizo en contra, a ver, como que su reto era más difícil que los demás, Amén. porque mandó a buscar cántaros de agua, ¿no? Amén. Y le echó arriba, ¿no? Así. Y dígame usted, ¿acaso la leña verde rapidita para prender o le cuesta? No, Le cuesta, ¿eh? a la leña solo a la leña verde le cuesta prender. Solamente, imagínense echándole agua. Amén. Y le echaron muchas vasijas de agua, Amén. muchas tinajas de Amén. agua, poniéndole más difícil la Amén. prueba de Dios, ¿no? Es que él sabía, ¿no es cierto? Sabía en que él estaba confiando, en el eterno, en el verdadero, en el glorioso. Amén, gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿no es cierto? Él, yo me imagino, gloria al Señor, ¿no es cierto? Allí, como usted decía, sentado, gritando, El amén, espectáculo ahí. burlándose de los demás. Póngale nomás, aleluya, despiértenlo, grítenle, a lo mejor está, como decía usted, ocupado en otras cosas. Bendito sea su nombre, está durmiendo, aleluya, Viene gloria de al Señor. camino. Amén, o viene de camino, despiértenle, gloria a Dios. Y todo el él- pueblo mirando. Y todo mirando, amén, gloria al Señor. Todos lo miraban, ¿no es cierto? Como 400 hombres, aleluya, gloria al Señor, contra uno solo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Uno solo, amén. Porque Dios es poderoso, amados hermanos. ¿Se acuerdan? Yo no sé, mi hermano, si usted se acuerda, ¿no es cierto?, de Gedeón. Amén. También, ¿no es cierto?, Gedeón también demostró allí el poder de Dios, amén, a un tremendo ejército con 300 hombres. A gloria al Señor. Entonces, Dios siempre, ¿no es cierto?, va a demostrar, amado hermano, el poderío, amén, su poder, su gloria, su manifestación gloriosa. Para que el hombre no se gloríe, él lo demuestra en la humildad, en lo poco, Amén. en lo poco, en lo Amén. vil, en lo menospreciado. Amén. Ahí se manifiesta él para que el hombre no se gloríe. Por Así eso, con 300 hombres derrotó miles y miles, para que el hombre no se gloriara que era por su fuerza, sino que era la gloria de Dios. Amén. Porque, ¿no es cierto?, nosotros los hombres somos buenos para robarle la gloria a Dios. Amén. Somos muy buenos, gloria al Señor, nos engrandecemos. El Señor nos ocupa con misericordia, pero nosotros nos creemos dioses. Ayúdenos el Señor, ¿no es cierto?, para mantenernos siempre en la humildad. Y este hombre, ¿no es cierto?, se mantuvo él allí en la humildad, gloria al Señor. Imagínense, él solo con 450 hombres, amado hermano, aleluya, gloria a Dios, desafiándoles más encima, los desafiaba, bendito sea su nombre, gloria a Dios para siempre, desafiándolos, gloria al Señor. Entonces, el poder glorioso de Dios, ¿no es cierto?, cuando desciende, aleluya, ¿no es cierto?, y empieza él a decirle, échenle agua, y estos decían, y este sí que está loco, porque eso es lo que nos dicen a nosotros, ¿no? A ver, no, estos canutos son locos, gloria al Señor, pero bendita locura, amados hermanos, porque hemos creído en el autor, en el consumador de la vida, en el glorioso, en el todopoderoso, bendito sea su nombre. Y este hombre, ¿no es cierto?, estaba confiado, aleluya, gloria al Señor, cuando ellos, ¿no es cierto?, adoraban a lo que él, echadito atrás, avivándole la cueca, griten, aleluya, gloria al Señor, amén. Y cuando le tocó el turno de él, aleluya, échenle agua. Hicieron una Mojo. zanja para encima. Amén, hicieron Y pónganle zanja piedras. para que el agua se acumulara, amén, gloria al Señor, que Dios nos Y bendiga juntó 12 grandemente. piedras, juntó 12 Amén. piedras, que eran las 12 Las tribus. 12 tribus de Las juntó. Amén. Escuche bien, en ese tiempo habían dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, Amén. y puso las 12 piedras juntas. Amén. Diciendo que él había nuevamente restaurado el altar que estaba por Amén. mucho tiempo. Amén. Y dice la palabra de Dios que él oró una simple oración, Amén. no se demoró medio día orando, No. sino que hizo una simple oración. Amén. Le dijo, Señor, escucha el ruego de tu siervo Así es. y responde. Y dice la palabra de Dios así, que dice que es así. Y dice, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo estas palabras: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Respóndeme, Jehová, respóndeme, que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que vuelva el corazón de ellos a ti. Entonces cayó fuego de Jehová. Amén. Y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Amén. Se consumió hasta las piedras. Gloria al Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Hay que tener harto fuego para consumir una piedra, hermano. Amén. Tiene que ser lava para consumir una piedra, porque Así usted es. puede prender fuego y nunca va a derretir una piedra, pero el fuego de Dios
derrite cualquier corazón duro como piedra, amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Mire lo que dice el versículo 39. Recuerde usted, ¿dónde estaba claudicando el pueblo de Israel? Claudicaba en dos pensamientos. ¿Me voy por Baal o me voy por Jehová? Amén. Pero cuando vieron que cayó fuego del cielo, escuche bien, fuego del cielo, kilómetros y kilómetros, kilómetros, kilómetros de la tierra, cayó fuego del cielo y dice que consumió. Y dice que cuando vio todo el pueblo de Israel, dice en el versículo 39, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová realmente es Dios. Amén. Entonces el profeta Elías, porque le gustaba cortar las cosas de raíz, entonces el profeta Elías le dijo, prenderme a esos profetas. Amén. Yo me imagino arrancando a esos profetas. Amén. Arrancando, pero había harto que lo iban a ayudar, porque estaba todo el pueblo ahora. Sí. Estaba todo el pueblo y dice, prenderme a esos profetas para que no se escape ninguno. Y los prendieron y Elías en el arroyo de Sison los degolló. Así es. Amén. Gloria al Señor. Porque ¿qué sacamos de sacar las telarañas todos los días si la araña está viva? Amén. Hay que matar la araña, ¿eh? Amén. Así se corta el pecado, se corta de raíz. Así, amén. Porque cuando se dio vuelta, cuando David botó a Goliat, no lo dejó atontonado nomás, sino que pescó la espada, corte de cabeza. Amén. Para que no se mate más. ¿Eh? Sí, pues obvio que sí. Es como, ¿no es cierto?, cuando Dios lo llama a uno, empieza a podarlo, a sacarle, ¿no es cierto?, las cosas malas que nosotros tenemos. Bendito sea tu nombre. Entonces, amado hermano, vemos, ¿no es cierto?, que es importante agradar a Dios, alabar a Dios, bendecir el nombre del Señor, ¿no es cierto?, obedecer a la palabra de Dios. Eliseo, ¿no es cierto?, perdón, Eliseo, me fui para el otro, me estoy pensando en el otro profeta. Amén, gloria al Señor. Pero eso lo vamos a ver más adelante, amén, gloria a Dios. ¿No es cierto? Elías, amados hermanos, Elías, ¿no es cierto?, gloria a Dios, que él sabía, tenía la plena seguridad, la plena certeza, que él no estaba solo, amén, gloria a Dios. Mire, gloria al Señor, nosotros no tenemos para qué, amados hermanos, de repente hacer tremendas oraciones, amén. Gracias. Dios nos manda a orar, sí, nosotros debemos de orar en lo íntimo, amén, en la soledad, bendito sea su nombre, pero en público nosotros debiésemos de orar casi lo mínimo, ¿o no? Gracias. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, personas, amados hermanos, que en las iglesias hacen tremendas oraciones, amén. Mi pastor me decía a mí, él decía, mira, si tú oras 1 hora en el día, en la iglesia tienes derecho a orar 1 minuto. Porque tu oración tiene que ser en lo secreto. ¿Amén? Porque Dios te va a bendecir en lo público. Entonces, amado hermano, gloria al Señor, pero de repente, ¿no es cierto?, los hombres para sobresalir, para saber de que son buenos para orar, aleluya, ¿no es cierto?, oran a todo lo que da y que tienen buena labia, aleluya. No, él hizo, ¿no es cierto?, la oración más sencilla del mundo. Amén. Le dijo, Señor, te ruego que escuches la oración, el ruego de tu siervo. Amén. Y de ahí descendió la bendición de Dios en la humildad del hombre, porque Dios bendice al humilde. ¿O no es así, mi hermano? Y mire lo que pasó. Después que degolló a todos los profetas de Baal, los degolló, amén. Amén. No se escapó ninguno. Así los degolló a todos esos que habían hecho claudicar al pueblo de Israel. Después dice en 1 de Reyes 18:41, dice así la palabra de Dios, que Elías ahora le dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Porque acuérdese usted, no había llovido por 3 años. Sí. ¿Qué cosa está hablando este loco? Dijo acá. Si este loco, si no ha llovido en 3 años, ¿cómo ha llovido hoy día? Porque dice, él es lindo. Amén. Pero mire lo que le dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y dice acá, y dice la palabra de Dios, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, se puso su rostro sobre rodillas, eso quiere decir que era un hombre de oración. Amén. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle 7 veces. Amén. 7 veces la perfección. Amén. Amén. 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de una mano, de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje por el camino. Y aconteció que estando eso, se oscurecieron los cielos con nubes
y hubo una gran lluvia, y subió Acab y vino a Jezreel. Pero aquí hay otro milagro más. Amén. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, Amén. el cual se ciñó los lomos en la cintura, Amén. y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. 2 milagros. Amén. Escuche bien los milagros que hubieron. Primer milagro es que oró 7 veces Elías para que lloviera lluvia. Amén. Amén. Dice que una grande lluvia. Sí. Y mire lo que pasó. Y después dice que la mano de Dios estaba sobre Elías, y le dijo Elías a Acab: unce tu carro. Y esos carros de los reyes eran tirados por caballos. Amén. Y los caballos, dicen los que saben, que corren a 70 kilómetros por hora. Y estaba arriba del monte Carmelo. Eso quiere decir que en bajada corren más rápido. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Pero miren lo que hizo Elías. Elías hizo esto, mi hermano. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab, y llegó primero a Jezreel. Eso quiere decir que Usain Bolt no era nada al lado de Elías. Amén. Así es. Porque él se puso su cinturón ahí. Amén. Amén. Y quiero decirle cuál era la vestimenta de Elías también, que se me había olvidado. Su vestimenta era de pelo de camello ceñido con un cinto de cuero, igual que el profeta Juan Bautista. Amén. Así era la vestimenta del profeta Elías. Y dice que se afirmó el cinturón y empezó a correr, y llegó antes que acá. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Y no corrió por 1 kilómetro, sino que fueron más de 20 kilómetros a llegar hasta la ciudad a 70 kilómetros por hora. Hágase esa, amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Son las cosas que hace Dios, mi hermano. Amén. El único que puede hacer, ¿no es cierto?, lo que nosotros no podemos. Imagínense, ¿no es cierto?, gloria al Señor, la sorpresa para este hombre, gloria a Dios, ver, ¿no es cierto?, que no había llovido. Amén. El profeta habla la palabra y sucede. Sí. Amén. Y el ciego, ¿no es cierto?, del cielo, vamos a decirle así, gloria al Señor, ¿no es cierto?, no creyó, tuvo que enviarlo 7 veces, aleluya, para que viera, ¿no es cierto?, el milagro que Dios iba a producir. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, porque fue un milagro que lloviera. Amén. Gloria a Dios para siempre, que Dios hiciera llover, ¿no es cierto?, por la palabra del profeta. Gloria a Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Cuando Dios, ¿no es cierto?, dice algo, se va a cumplir, amados hermanos. Y tengamos cuidado en este tiempo, gloria al Señor, porque hoy día, aleluya, gloria al Señor, ¿no es cierto?, en esta misma pandemia, yo no estoy contra la profecía. Amén. No, sino que yo, ¿no es cierto?, creo en la profecía de Dios cuando es de Dios, porque hay profetas que son dones que el Señor da de profecía, que son realmente varones y mujeres, ¿no es cierto?, gloria al Señor, que entregan palabras al Señor, pero no todos. Tengamos mucho cuidado. ¿Ves? Pues el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, ¿no es cierto?, a escudriñar la profecía. Examinar los Amén. espíritus. Exacto, a examinar los espíritus, gloria al Señor. Para tenerlo ¿no es cierto? bueno. Amén, gloria a Dios. Entonces, a lo que voy yo, ¿no es cierto?, que este hombre, en estos tiempos, amado hermano, en el mismo tiempo de pandemia, han levantado hombres que profecían, ¿no es cierto?, que esto dice el Señor, que esto dice el Señor. Ahora, amén. Después de. Y antes, ¿alguno dijo que iba a venir alguna pandemia? Nadie lo dijo. Entonces, amado hermano, tengamos cuidado. No es que no creamos en Dios, amén. Creemos en Dios, amén. Gloria al Señor. Dios usa a su siervo, amén, para profetizar. Bendito sea su nombre. Pero Dios dice que habla a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo. ¿No es así? Y lo que me causa más curiosidad, amén, con los profetas en este tiempo, que dicen algo grande viene a la tierra. Amén. Eso es como hablar al aire, amén. Así es. Miren lo que decía Elías: no va a llover, y no llovía, lo decía específico. Amén. Amén. No se iba por la rama, amén. Sí. Porque muchas veces están igual que la gitana, amén. La gitana dice: oye, algo malo te pasó, pero no dicen qué es lo que le pasó. Amén. Amén. Le dicen: tú venís cansado, porque le nota el cansancio. Amén. Amén. Hay 2 cosas: el don de profecía y la adivinación. Amén. Una es de Dios y la otra es del diablo. Así es. Amén. Cuando es de Dios, habla clarito y habla justito. Amén. Justito. Y Amén. se cumple. Y se cumple. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir. Pero mire, este profeta Elías, aunque era muy valiente para algunas cosas, era en la carne muy temeroso, ¿no? Sí. Y dice la palabra de Dios: Elías huye al desierto por una amenaza de una mujer llamada Jezabel. Ahí desea morirse, pero Dios le manda un ángel con una torta y una vasija de agua nuevamente. Amén. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías, está en el 19, versículo 2, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan,
que si mañana a estas horas no te he puesto tu vida como la vida de uno de mis profetas. Amén. Eso quiere decir que a Elías le iban a cortar el cuello igual como ellos, como él había cortado el cuello a sus profetas. Amén. Y dice que tuvo tanto miedo el profeta Elías que huyó al desierto. Amén. Y cuando huyó al desierto con la voz de una mujer, por eso le quiero decir yo que cuando era hombre Elías, era hombre, igual que era llevado a pasiones también. Amén. A pasiones, dice que era un hombre sujeto a pasiones, era de carne y hueso. Amén. Porque después voy a explicar eso. Voy a explicar eso porque una vez una persona me estaba diciendo que no, que los niños pueden fornicar, pueden adulterar porque Elías era sujeto a pasiones. No. Cuando dice que Elías era sujeto a pasiones era que Elías era de carne y hueso. Amén. Y era depresivo, miedoso y todas esas cosas que son cosas de hombre. Amén. Y a todas las debilidades que tenemos nosotros. Eso, las debilidades que tenemos nosotros, que es el miedo, que es la depresión, que es la duda. Amén. No a fornicar, porque me dijo, el hombre me dijo, no, es que a Elías lo echaban de todas las ciudades porque era mujeriego. Andaba buscando a la jovencita. Mentira, amén, transgiversó la palabra de Dios. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Eso es para justificar el pecado. Es para justificarse el pecado. Amén. Pero lo que es de Dios, ¿no es cierto?, se cumple. Bendito sea su nombre. Dios, ¿no es cierto?, lo demuestra y demuestra, ¿no es cierto?, que Elías era un hombre, gloria al Señor, sujeto a pasiones. Amén. Gloria a Dios. Y sujeto, ¿no es cierto?, a Dios. Porque nosotros también, aleluya, imagínense con todas las cosas que Dios hizo en él. Amén. Era para que él se hubiera engrandecido, ¿o no? Sí. Pero ahí, ¿no es cierto?, vemos, amado hermano, la debilidad del hombre. O sea, digamos, él reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. Como usted hablaba, ¿no es cierto?, un tema días atrás con su esposa, no me recuerdo, amén. Sí. El Señor, ¿no es cierto?, que había que tener un respeto, gloria al Señor, hacia Dios. Que Dios le bendiga grandemente, que el Señor nos ayude. Amén. Que nosotros debemos de darle todo lo mejor a Dios. Elías, ¿no es cierto?, en todas las instancias de la vida, él le dio lo mejor a Dios. Y en el momento, ¿no es cierto?, de peligro, gloria al Señor, porque le dijeron que lo iban a degollar y que él no. Amén. Si era una reina que decía eso. Y que él no. Amén. Pues imagínense, era una palabra de la mujer, pero no era cualquier mujer. Amén. Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros se asustaría. Claro, si lo amenazan de muerte, andamos saltones igual. Amén. Entonces, perseguido. Amén, pues gloria al Señor. Entonces, pero él, ¿no es cierto?, sabía que su Dios estaba con él. Bendito sea su nombre. Entonces, dice que se sentó debajo de un enebro después de haber caminado un día hacia el desierto y dice que se sintió morirse. Amén. Y le dijo así al Señor, quejándose así, con esta expresión: Señor, no soy mejor que mis padres. Llévame, Señor. Amén. Señor, quítame la vida. Solo he quedado yo. Solo he quedado yo. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Y él no había quedado solo. No. Porque en otro lado estaba Micaías. Sí. Y acuérdense que Acab tenía un siervo llamado Abdías, que en ese tiempo, que cuando se perseguía a los profetas de Jehová para matarse, dice la palabra de Dios que Abdías escondió a 100 profetas, amén, a 50 profetas en una cueva, amén, y a 50 profetas en otra cueva, amén, profetas de Jehová. Eso amén. quiere decir que habían 100 profetas que escondió Abdías. Aleluya. Y después dice Dios que quedan 7000 rodillas que Aleluya. no se habían inclinado, Amén. también a Baal. Entonces Amén. él no había quedado solo. Amén. Porque cuando uno está en depresión piensa que está solo. Amén. Amén. Dice: solo he quedado yo, quítame la vida, quítame la vida. Y va y Dios le manda un ángel, un mensajero. Así es. Le dice: oye, Elías, levántate, amén, y come, porque largo camino te resta. Así es. Eso se lo dijo a Elías. Así Amén. es. ¿Y qué es lo que pasó? Elías se levantó, comió y llegó al monte Horeb, el monte de Dios. Amén. Y dice: Elías sube al monte y nuevamente desea morirse, pero Dios le da un mandato de ungir a 2 reyes y a un profeta en lugar de él. Eso quiere decir que Dios empezó a cansar. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Grande es el poder de Dios. Amén. Nadie es indispensable. Amén. El que se crea indispensable como el rey Saúl, amén, va a venir un Samuel y va a ungir a un David por amén, ahí, entre medio amén, de la oveja, y te van a quitarte el reinado, porque nadie es indispensable. Como Nabucodonosor. Como con Nabucodonosor también, amén. Amén. Se creían indispensables y amén, se cambiaron, amén. Entonces Elías sube nuevamente y se esconde en la cueva y vuelve con la misma cosa repetitiva. Amén. Señor, solo he quedado yo,
solo he quedado yo, no hay ningún otro profeta, no soy mejor que mis padres. Y viene Jehová y manda un terremoto. Sí. Después de mandar el terremoto dice que manda un viento. Después de mandar el viento, y eso sale en Primera de Reyes 19, amén. Después de mandar el viento, manda fuego. Así es. Después de mandar el fuego, ¿sabe lo que manda? Un silbido apacible. Aleluya. Y ahí estaba Dios. La presencia del Señor. Ahí estaba Dios. Amén. Y le da este mandato así. 19, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Siria. El 19, porque esta es otra versión. Amén. Y Jehová le dijo, el 15, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Amén. Los enemigos del pueblo de Israel. Amén. A Jehú, hijo de Ninsi, que ese sí que era gototudo, amén. Así es. Ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Josafat, de Abel Meloa, esta palabra va fuerte, amén. Gloria al Señor. Ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Aleluya. Qué tremendo. Santo sea su nombre. Qué tremendo, amén. Amén. Eso quiere decir, y mire, ¿y por qué va a ungir esos dos reyes el profeta Elías? Porque esos dos reyes, a uno unge el profeta Elías, pero a otro lo unge Eliseo. No alcanzó a terminar eso el profeta Elías. Amén. Dice la palabra de Dios, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y haré que queden en Israel 7,000 rodillas cuyas no se han doblado ante los profetas de Baal y cuyas bocas no le besaron. Amén. Amén. Eso quiere decir que no iba a estar solo como profeta acá abajo en la tierra, sino que Dios iba a ungir a Hazael como rey de Siria, Amén. a Jehú como rey de Israel, que ese hombre era cototudo, y también a Eliseo, de Abel Meloa, profeta en lugar tuyo. Amén. 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 ¿Se imagina? Gloria al Señor. Yo creo que se asustó cuando le nombraron el sucesor. Gloria al Señor. Hasta aquí llegué nomás. Como Bendito sea jugador su de fútbol hoy llegó un 10 mejor que tú, así que ándate preparándote que... Amén, gloria al Señor. Para demostrar, gloria al Señor, ¿no es cierto?, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Amén. Pero allí, ¿no es cierto?, gloria al Señor, al fin de todas las cosas, Dios tiene al hombre preparado. Bendito sea su nombre. Amén. Porque la palabra del Señor, amén, tiene que seguir corriendo. La palabra del Señor tiene que seguir, ¿no es cierto?, avanzando. Gloria a Dios. Por eso, hermano, aprovecha tu bendición hoy día. Dios te ha dado la bendición de que hables de la palabra del Señor. Amén. Hágalo. Sin miedo. Amén. Y cuando digo sin miedo, estoy diciendo que hable la palabra como está escrita aquí en la Biblia. Amén. Y no, amados hermanos, ofender a los hermanos. Amén. No ofender a nadie. Es, ¿no es cierto?, hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios para siempre, porque Dios es amor. Amén. Dios fue, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo fue el mejor evangelista. Amén. Y se lo demostró, ¿no es cierto?, allí, amado hermano, en el Evangelio se usa, en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, si no me equivoco, cuando está, ¿no es cierto?, con la mujer samaritana. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, amado hermano, que el Señor, ¿no es cierto?, gloria a Dios, siempre va a tomar los medios para que los hombres, ¿no es cierto?, hablemos de la palabra del Señor. Dios, ¿no es cierto?, le dio la oportunidad a Elías, amén, gloria al Señor, y también, ¿no es cierto?, después usa también a su seguidor, amén, gloria a Dios para siempre, pero ahí, Su legado, amén, gloria a Dios para siempre, porque nosotros no somos eternos, amén, gloria a Dios para siempre, no somos los únicos tampoco que tenemos la verdad, ¿no es cierto?, el profeta creía que era el único que estaba allí, no, aleluya, habían 7,000 más, y amado hermano, y si nosotros no hablamos de la palabra, otro va a hablar de la palabra del Señor. Como hay algunas iglesias que dicen que ellos tienen la verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como algunos, ¿no es cierto?, lo tienen así. Gloria al Señor. Nosotros somos los verdaderos. Amén. Pero déjame decirle, amado hermano, que la verdad está aquí en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Y esta es la verdad. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, a través de Jesucristo.
Bendito sea su nombre. Que el Señor nos bendiga grandemente, que el Señor nos ayude para seguir, amado hermano, poniendo nuestra fe en práctica, para que veamos nosotros que Dios tiene poder todavía para hacer obras y milagros. Amén. Esos milagros que ¿no es cierto?, que se hacían en la antigüedad. Jesucristo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor no ha cambiado, el poder del Señor es ilimitado, amados hermanos. Pero nosotros, ¿no es cierto?, somos los encargados de llevar esta palabra gloriosa, gloria a Dios para siempre. Como este hombre, ¿no es cierto?, aleluya, no tuvo miedo, no titubeó para decir, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. No se amedrentó ni tuvo miedo cuando tuvo que enfrentarse, ¿no es cierto?, a más de 400 hombres, aleluya, gloria al Señor. Él, ¿no es cierto?, se mantuvo su fe intacta, su fe viva, eficaz, gloria al Señor, porque sabía que él estaba respaldado por el verdadero Dios. ¿Y nosotros por qué le estamos respaldados, mi hermano? Por Dios, amén. Amén. Por Dios. Por el verdadero. Por el verdadero. Amén. Amén. Después dice que va a buscar a su discípulo Eliseo. Amén. Amén. Le va a dejar su legado. Aleluya. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, Amén. que estaba arando. Mire cómo lo encontró. Aleluya. Arando la tierra. Amén. Preparando el camino. Amén. Amén. Con 12 yuntas de buey. Amén. Aleluya. No era poco. 12 yuntas de buey. Amén. Delante de él, y él estaba en la última. Bendecido sea el nombre Amén. de Dios. Y Elías pasó donde él estaba y le echó el manto encima. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Yo le voy a explicar algo. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, era mucho de usar mantos. Amén. Se usaban mantos. Amén. Los sacerdotes tenían un manto Amén. diferente. Los leprosos tenían un manto diferente. Así es. Los mendigos tenían un manto diferente. Y los profetas tenían un manto diferente. Amén. Amén. Entonces, cuando Eliseo vio que le tiraron el manto de profeta, no dijo: voy a ser corista. No sé. Porque le estás tirando el manto de profeta. Amén. Amén. Hay que ser bien loco para decir: voy a ser corista. Amén. Si le tiraron ese ministerio, si le dejaron ese ministerio, Amén. no es porque se le ocurrió a Elías, Amén. sino que porque estaba en el corazón de Dios. Recuerda usted que cuando él estaba en el monte Oreb, recibió un mandato de ungir a 2 reyes y a un profeta en lugar suyo. Amén. Y le dijo dónde lo podía encontrar y cómo se llamaba. Y se Amén. llamaba Eliseo. Amén. Amén. Y Eliseo vamos a hablar en otro programa. Amén. Amén. Pero después de eso, ahora ha pasado harto tiempo. Y Eliseo ha estado harto tiempo con el profeta Amén. Elías. ¿Y qué es lo que pasó? En una de esas ocasiones que está en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 18, dice así: Jehová mandó a profetizar a Elías en contra de Acab y Jezabel, porque lo que ellos le habían hecho a la viña de Nabot. ¿Se recuerda la viña de Nabot? Amén. Nabot tenía una viña de uva, valga la redundancia, que la tenía cerca del palacio del rey Acab y de Jezabel. Amén. Y que lo que cada vez que salía al balcón, Acab salía y miraba: qué bonita la viña. Amén. Qué bonita la viña. Y cuando miraba esa viña, dice: me gustaría tenerla. Y hasta que no aguantó la envidia. Amén. Y fue para allá y le dijo: oye, ¿en cuánto tenés tu viña? Amén. Véndemela, te la compro, te la cambio. Amén. Así le dijo: Amén. te la compro, te la cambio. Dame tu viña. Y va Nabot y le dijo así: líbreme Jehová de vender esta viña porque herencia de mis padres. Amén. ¿Sabe quién era el tatarabuelo de Nabot? Era nada más y nada menos que Caleb. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque esa viña estaba en Hebrón. Y dice la palabra de Dios que cuando Caleb tenía 80 años, Josué le dijo: todo donde pise tus pies va a ser de tus hijos. Amén. Pero Caleb le dijo: oye, pero en Hebrón hay gigantes. No importa, voy y guerrero contra los gigantes. Amén. Me da lo mismo. Con las fuerzas que tenía hace 40 años atrás, voy y guerrero contra los gigantes y tomo esa viña. Y tomo esa herencia que era Hebrón. Y tomó Hebrón y le quedó para todos sus descendientes. Y usted sabía que antes, para
para saber quién era el tataranieto, se empezaban a contar, tu abuelo hizo tal cosa, tu tatarabuelo hizo tal cosa, y habían contado la historia, la travesía que había tenido Caleb, que había derrotado a esos gigantes. Entonces Nabot dijo, no puedo vender mi viña, porque mi viña es herencia. No me costó a mí, no le costó a mi papá ni a mi abuelo, sino le costó a mi tatarabuelo echar los gigantes de aquí con su propia vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Acab? Dice que llegó deprimido así, en la noche, y dice que no le llevaron ningún músico para dormir. Amén. Ya, y la mujercita, amén, la mujercita Jezabel, cuando llegó a la cama le dijo, ¿qué es lo que tiene? Te noto deprimido. Y va Acab como niño, como cabro chico, resentido, le dijo, es que no me quisieron vender la viña. Y ahí se la ingenia nuevamente Jezabel. Dice, ¿sabéis qué vamos a hacer? Yo voy a obtener esa viña, pero voy a buscar 3 testigos mentirosos que digan que Nabot claudicó en contra del rey y en contra de Jehová. Y eso es digno de muerte y de apiedrarle. Entonces llegó el día que se juntaron los falsos testigos, que se juntó Jezabel y que dijo, este hombre claudicó en nombre de Jehová y claudicó en nombre del rey, este hombre habló en contra del gobierno y en contra de su Dios, mátenlo. Y lo mataron a piedrazo a Nabot, pero no enchocó su viña. Pero ¿qué pasó ahí? Entonces Elías es mandado a profetizar a Acab, y eso sale en el capítulo 21, versículo 18. Dice, levántate, desciende al encuentro con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora va a ver la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás, así ha dicho el Señor, has asesinado, además has tomado posesión de ti esta viña. También le hablarás, así ha dicho el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán la sangre de tu misma esposa. Aleluya. De Jezabel. Amén. Entonces le llevó al tiro porque Dios está mirando. Amén. Amén. Quizás Nabot murió, pero murió con la bota puesta, pero Dios estaba mirando. Amén. Amén, así es. Así es. O sea, nosotros no podemos ocultar nada, amado hermano, de la presencia del Señor. Amén. Dios, ¿no es cierto?, sabe todas las cosas, aunque nosotros, amado hermano, ¿no es cierto?, hagamos las cosas debajo de la tierra, ahí está, ¿no es cierto?, la presencia del Señor. Y podemos verlo, amado hermano, ¿no es cierto?, en Jonás. ¿No es cierto? También un profeta de Dios, aleluya, gloria al Señor, ¿no es cierto?, que él desobedeció, ¿no es cierto?, a una orden, a gloria a Dios, pero él fue, ¿no es cierto?, y fue tragado por un pez, y dentro del vientre del pez, más encima, en el agua, y dentro del vientre del pez, ¿no es cierto?, él también clamó a Dios y Dios le respondió, amén, para que nosotros sepamos, amado hermano, que nada podemos hacer, amén, gloria al Señor, oculto a los ojos de Dios, nada, no podemos ocultar nada. Dios sabía, gloria al Señor, ¿no es cierto?, lo que había acontecido, por eso que manda al profeta, gloria al Señor, ¿no es cierto?, a decirle, amén, gloria al Señor, lo que iba a acontecer con él también, ¿no es así? Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor Flores, amén. Y ahora vamos a pasar a... Ya pasó eso. Ya pasó el tema de que Dios le dio esa sentencia a Jezabel y a Acab porque habían matado a Nabot. Pero ahora Acab había muerto y también Jezabel. Amén. Y Elías profetiza sobre el rey de Samaria, un rey llamado Ocosías, quien consultó a Belcebú. Amén. Porque le gusta a los hombres andar consultando al diablo. Amén. Amén, sí. ¿Por qué le gusta? Porque el diablo dice las cosas más rápido, pero habla mentira. Amén. Mentira, sí. Porque muchas veces cuando uno le pide una respuesta a Dios, Dios se tarda, pero Dios quiere que tengamos paciencia. Amén. Pero cuando le clamamos a Dios, Amén. Él responde. Pero ellos piensan que por unas pocas chaullas se le va a responder las cosas al tiro. Amén. Amén. Y esto pasó. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el Tisbita, el sobrenombre. Amén. Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile, ¿acaso no hay Dios en Israel que vas a consultarle a Baal-Zebú, Dios de Cron? Eso quiere decir, oye, tú siendo rey de Israel, teniendo un Dios grande, poderoso, has visto todas las hazañas que he hecho, vaya a consultarle a Baal-Zebú, amén. Baal-Zebú, amén. El que sale del Nuevo Testamento, a quien compara que Jesús, supuestamente hijo de Belcebú, amén. El Dios de las moscas, bendecido sea el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que hasta los mismos reyes muchas veces le consultan a los brujos y le consultan a demonios, amén.
que tenga Dios misericordia. Siempre, como decía el pastor, siempre Dios está mirando todas esas cosas. Amén. Y cuando hacen esas cosas, viene un juicio en contra de ellos, porque el único Dios que puede responder y con el que conoce nuestro pasado, presente y futuro es Jehová nuestro Dios. Amén. Y entonces estos hombres, para avanzar un poquito, entonces este hombre mandó 3 capitanes. Y esos capitanes iban a cargo de 50 hombres. Amén. Y eso sale en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 12. Así dice: que fueron estos capitanes y fueron a buscar a Elías. Si yo soy hombre de Dios, respondió Elías, que descienda fuego del cielo y que consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y los consumió a él y a los 50. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Entonces este rey, como quedó picado, que Elías le dijo: oye, ¿por qué andáis consultando a otros dioses? Consúltale a Jehová, tu Dios. Mandó a un capitán con 50 hombres para buscar a Elías o para darle muerte. ¿Y qué es lo que pasó? Elías fue y le dijo: a ver, voy a decirte algo. Si yo soy hombre de Dios, voy a orar a Dios y va a caer fuego del cielo. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Cayó fuego del cielo. Sí, amén. Y después vino otro hombre con 50 hombres más. Y le dijo lo mismo. Y volvió a caer fuego del cielo. Amén. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice que hubo un hombre que se humilló. El tercer capitán se humilló. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. El 1:12 dice así: y descendió fuego del cielo y consumió a los 2 primeros capitanes de 50 con 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo. Y él se levantó y se descendió con el rey. Amén. Porque este varón se humilló. Dice: y volvió a enviar el tercer capitán con 50 hombres. Y aquel capitán se puso sobre sus rodillas y le dijo a Elías, le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la de estos 50 siervos. Amén. Se da cuenta que la humillación puede tener el juicio de Dios. Amén. Pero los otros, como iban al tío, iban a tomar a cualquier personaje y lo iban a llevar a matarlo, ¿no? Entonces Elías fue y dijo: bueno, si me quieren llevar para matarme, yo voy a orar a Dios y Dios los consumirá. Amén. Pero este hombre se humilló. Amén. Y este hombre alcanzó el perdón. Y dice la palabra de Dios que le dijo el ángel de Jehová: Elías, no le tengáis miedo, baja con él y te presentéis con el rey de Israel. Amén. Bendecido es el nombre de Dios. Amén. Qué maravilloso, hermano. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Imagínense, vale la pena. Yo siempre uso esta palabra: vale la pena. Amén. Vale la pena. Amén. Gloria al Señor. Humillarse vale la pena. Bendito sea su nombre, porque dice la Escritura que al humilde Dios lo tiene aquí, en el hueco de su mano. Pero más al altivo está a kilómetros y kilómetros de la presencia del Señor. Por eso, amado hermano, mientras más grande, nosotros más chicos debemos de ser. Amén. Bendito sea su nombre. Lo vemos, ¿no es cierto? Que este hombre, aleluya, gloria a Dios, vio la destrucción de los otros, supo de la destrucción, ¿no es cierto? Ya había 2 capitanes y 100 hombres más. Había, ¿no es cierto?, muertos, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿no es cierto?, gloria al Señor, este hombre, ¿no es cierto?, piensa y dice: bueno, yo voy a hacer lo contrario, me voy a humillar, ¿no es cierto?, gloria al Señor. Y sabemos que nosotros no debemos de humillarnos a los hombres, sino a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Maravilloso tema, amado hermano, gloria al Señor, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y al último, ¿cómo murió Elías? Elías no murió. Amén. Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Amén. Él fue un hombre que fue arrebatado a la presencia de Dios. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice así: mientras ellos iban andando, ¿con quién? Con Eliseo. Amén. Y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego. ¿Cómo era Dios? Respondía con fuego, ¿no? Amén. Amén. Entonces sus ministros son de fuego. Y dice que los separó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino de fuego. Amén. Así se fue Elías al cielo. Amén. En un torbellino de fuego. Amén. Porque fue arrebatado. Amén. Pero Elías aparece en el Nuevo Testamento de nuevo. Sí. En la transfiguración de Amén. Jesucristo aparece Elías y Moisés con vestiduras blancas, resplandecientes, hablando con nuestro Señor
Jesucristo. Así es. Eso quiere decir que Jesús también conocía a Elías Amén. y también conocía a Moisés. Amén. 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 Bendecido sea el nombre Amén. de Dios. Amén. Y después Elías viene en el Apocalipsis, amén, como uno de los dos testigos, amén, que viene al tiempo de la gran tribulación a defender el nombre de Jehová. Porque Amén. siempre tiene que quedar alguien defendiendo el nombre de Amén. Dios. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Un mensaje muy completo, hemos tocado todos los aspectos de la vida de Elías, hemos visto casi 18 milagros que ha hecho Elías en la tierra, amén, y hemos visto que Elías era un hombre igual que todos nosotros, pero que cuando él hablaba por de parte de Dios se cumplían las cosas. Y fue conocido como el profeta del fuego. Amén, profeta del fuego. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente. Amén. Ha llegado hasta el fin esta transmisión, amén. Yo me despido, estoy muy contento porque hasta el día de hoy hemos tenido muy buena audiencia. Amén, Quizás ahora hay 5 personas, pero este video después se reproduce 300 veces más en mi Facebook, como también en el Facebook del pastor. Amén. Vamos a buscar en mi Facebook si es que hay saludos. Amén. Amén. Vamos a buscar en mi Facebook si es que hay saludos. Salir por ahora y vamos a ir a mi Facebook a ver el caso. Hay algunos saludos que han mandado los hermanos. Un comentario. ¿Cuál es el comentario? Dice mi esposa. Bendiciones, que Dios los ayude. Amén. Amén. Mi esposa comentó: bendiciones, que Dios los ayude. Gracias. Amén. Muchas bendiciones, mi hermano querido. Hasta el próximo miércoles. Ya estaremos viendo la vida de otro profeta. Quizás vamos a ver la vida de Moisés. Amén. Amén. La vida de Moisés, donde vamos a ver, mi hermano, cómo murió Moisés, cuáles fueron sus grandes logros, de qué lo salvó Dios, cómo lo usó Dios, qué representa para el pueblo de Israel, quién hizo las tablas, quién hizo los primeros 5 del Antiguo Testamento, que es la Torá, amén, que es el Pentateuco, que es la ley. Vamos a ver todas esas cosas en el próximo programa, si estamos vivos y si Dios quiere, el día miércoles a las 6:30, junto a mi pastor Luis Flores. Yo me despido. Recuerde usted que esta prédica va a estar por YouTube en la noche, amén, y que ahí la pueden compartir. Y si quieren compartirla ahora, compártala con sus amigos, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Ha sido confirmada con concordancia y con textos bíblicos para que usted la vaya leyendo, para que usted vaya anotando en su casita quién fue el profeta Elías y qué es lo que vino a hacer esta tierra. Amén. Que es traer la tierra y volverla al corazón de Jehová. Yo me despido, usted también se despide. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Si el Señor no ha venido antes, nos vemos el próximo miércoles. Le deseo las más ricas bendiciones. Que el Dios de paz les ayude. Amén. Firme y adelante. Amén. Gloria al Señor. Preparándonos, o sea, ya, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Que el Señor les ayude. Cristo viene. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.